Gracias, Yulisa Cepede. Gracias a los amables compañeros aquí presentes, los amables oyentes de la Z101 del Gobierno de la Tarde. La empresa distribuidora de electricidad del sur, está informando que ha dispuesto la apertura de todas sus oficinas comerciales para atender cualquier tipo de reclamación de las personas que consideren que han sufrido algún tipo de alteración fuera de lo que corresponde en sus facturas eléctricas, lo cual es una iniciativa importante. O sea que no solo van a prestar atención a través de los medios electrónicos correspondientes, sino que también ya están abriendo la totalidad de sus oficinas, aunque con personal limitado, para que las personas entonces puedan acudir y hacer las reclamaciones correspondientes. Claro, tomen en cuenta que muchas de esas reclamaciones, con base en el esquema tarifario, se van a dar cuenta que simplemente tienen que pagar más por un asunto de aumento del consumo, pero en los casos donde haya facturaciones irregulares, pues hagan la reclamación correspondiente, porque las distribuidoras están en la obligación de atender esas reclamaciones. Por otra parte, quiero hablar sobre el mercado de divisas, como habíamos hecho referencia al principio del programa, pero que tiene que ver con el hecho de una realidad, señores, indudable. Nosotros tenemos una combinación de muchos factores, y esa combinación de muchos factores tiene un efecto demoledor sobre la tasa de cambio. Digo así porque nosotros tenemos en la República Dominicana una situación de reducción del ingreso de divisas. Reducción automática del ingreso de divisas porque las exportaciones, el valor de las exportaciones nacionales en los primeros 3 meses de este país no creció, y en abril y mayo lo que ha habido es una reducción, como es lógico por la cuarentena. Porque las remesas que envían los dominicanos en el exterior también se redujeron, y entonces eso implica también menos divisas disponibles. Porque el turismo está prácticamente en cero, y el turismo es el principal generador de divisas del país. Y porque las inversiones extranjeras también se han reducido. Estoy hablando de las 4 fuentes de ingresos de divisas que tiene el país: exportaciones nacionales y de zona franca, turismo, remesas e inversión extranjera directa. Y esos 4 renglones, los 4 han sufrido reducción. Por lo tanto, tenemos una reducción del ingreso de divisas del país, que puede ser compensado en parte con una menor necesidad de divisas. Cuando digo menor necesidad de divisas es porque la factura petrolera, por ejemplo, se ha reducido. Entonces hay una menor necesidad de divisas en el país, porque como el petróleo ha bajado, los costos, la necesidad de dólares para comprar ese producto en el mercado internacional o sus derivados, entonces también ha sido menor. Se ha compensado en parte por ahí. Y se ha compensado en parte también con el hecho de que el valor del oro ha aumentado considerablemente, y eso ha permitido que las exportaciones mineras aumenten en valor, aunque no así en volumen, no necesariamente en volumen. Pero esa compensación es insuficiente. Y como esa compensación es insuficiente, de todas maneras nosotros estamos recibiendo menos dólares de los que pudiéramos estar necesitando. A lo cual se agrega un elemento, que es un elemento indudable, que es el llamado elemento, es la llamada incertidumbre. La incertidumbre provocada ¿por qué? Por varios factores, principalmente el factor económico. Nosotros tenemos una situación de pandemia que ha provocado una situación de crisis sanitaria, y al mismo tiempo esa crisis sanitaria ha degenerado en una crisis económica. Hemos frenado nuestra economía está estancada, y eso ha obligado entonces, o ha generado entonces, incertidumbre en algunos actores económicos. Esos actores económicos entonces procuran asegurar cualquier perspectiva que tengan de necesidad de dólares hacia el futuro inmediato. Las empresas que tienen que reponer inventario, pues andan buscando dólares ahora, aunque vayan a reponer inventario en septiembre, octubre, como quieran, andan buscando los dólares ahora, porque no saben si va a seguir subiendo de aquí a septiembre o de octubre. Los entes que tienen inversiones en moneda nacional, pues quieren convertir esas inversiones en moneda nacional a moneda extranjera, para poder entonces tener un respaldo más consolidado, un respaldo más fuerte, una moneda fuerte y no una moneda débil que puede devaluarse. Esto también provoca una mayor demanda de divisas. Y entonces en eso también está el elemento que también crea incertidumbre, que es el elemento electoral. Tenemos una situación de incertidumbre económica y una situación de incertidumbre electoral. ¿Por qué? Porque este es un año de cambio de gobierno. Y de cambio de gobierno, posiblemente de cambio de presidente.
seguramente de cambio de presidente, aunque no necesariamente de cambio de partido. O sea, tenemos como quiera un cambio. Vamos a tener un presidente diferente y ya eso implica ciertas medidas de cuidado de parte de los agentes económicos y del público en general. Y si es un cambio de gobierno y de partido, pues entonces la incertidumbre no lo planteo como algo negativo. Digo la incertidumbre en el sentido de que uno se prepara para ver, bueno, qué puede pasar, hay cosas que pueden cambiar, entonces es mayor. Luego está entonces la coyuntura en que se ha visto envuelta la autoridad monetaria, y lo mencionaba hace un rato. Usted tiene la necesidad de detener un poco el calentamiento de la economía o el crecimiento de la economía. Usted lo que hace es que restringe el circulante, y al restringir el circulante usted paraliza un poco la economía. Pero cuando usted tiene la intención de controlar la tasa de cambio, usted también lo que hace es que restringe el circulante. Restringe el circulante, y al haber menos pesos, entonces como hay menos pesos, va a haber menos pesos demandando dólares también. Menos pesos en el mercado, entonces colocas unos cuantos dólares en el mercado, pero al mismo tiempo recoges pesos, de forma tal que entonces haya menos demanda de dólares, menos pesos buscando dólares. Pero ahora, como hay una crisis económica, el dólar está subiendo porque hay una reducción del ingreso de divisas, el dólar está subiendo porque hay cierta incertidumbre, y al mismo tiempo la autoridad monetaria se ve en la obligación no de restringir el circulante para poder limitar la demanda de dólares, sino que se ve en la obligación de poner circulante a disposición. ¿Por qué? Porque la economía está estancada. Entonces, para poder dinamizar la economía es necesario colocar pesos en el mercado, colocar pesos en el país, o sea, colocar dinero a disposición de los agentes financieros para que los agentes financieros lo presten, y para que los agentes económicos que así lo demanden, pues que tomen prestado. Entonces, en vez de aplicar la medicina de la restricción del circulante, la autoridad monetaria se ha visto en la obligación de aplicar lo contrario, poner a circular dinero, más dinero, y eso entonces automáticamente presiona la tasa de cambio. En esa jugada está la autoridad monetaria, una jugada peligrosa, una jugada difícil, una jugada de cierto riesgo, porque es una jugada que te puede en cualquier momento provocar un aumento de la tasa de cambio en niveles incluso hasta insoportables. Ahora mismo la tasa de cambio está subiendo a niveles soportables. Y vamos a ver entonces cuáles son los próximos pasos que va a dar la autoridad monetaria para entonces mantener esa tasa de cambio aún en aumento en niveles soportables, o sea, que la economía lo soporte, que no te provoque un espiral inflacionario que pueda afectarte entonces de manera exagerada los precios de los productos de la canasta básica, más tomando en cuenta que faltan 40 días para las elecciones y el gobierno, y hay que reconocer que con toda la autonomía que tiene el Banco Central, es parte del Estado, es parte del gobierno. El gobierno no puede hacer lujo de que haya un espiral inflacionario en el país. Entonces hay que ver cuáles son los próximos pasos, pero fíjense en cuáles circunstancias se ha presentado esta situación que motiva un incremento de la tasa de cambio, y lo importante es tratar de que ese incremento no sea tan exagerado que pueda provocar un estado de espiral inflacionario en la República Dominicana.